Semana de inicio en telesecundaria, día 4. En esta ocasión estaremos revisando las actividades correspondientes al día 4 en cada uno de los grados. Para primer grado se denomina reflexión personal y colectiva. Para segundo, una nueva reflexión personal y colectiva. Y para tercero, una revisión de saberes. La estructura en esta ocasión: no tenemos narrativa y únicamente contamos con el qué haremos, secuencia de actividades para la jornada y actividades para después. Para primer grado, como ya mencioné, el día 4 se llama reflexión personal colectiva e inicia con un pequeño texto introductorio. Posteriormente tenemos el qué haremos. Aquí nos dice que van a realizar algunas actividades para identificar aspectos que deben fortalecer para desarrollar de manera personal y colectiva proyectos de mejora en el aula, en la escuela y en la comunidad. Es decir, van a reflexionar sobre cómo pueden mejorar el trabajo con los proyectos o con los diferentes tipos de proyectos en telesecundaria. Y la secuencia de actividades para la jornada, es acordar la organización de las actividades del día, dialogar con el maestro sobre las nuevas formas de trabajo en el aula, identificar situaciones problemáticas que deban mejorarse para lograr resultados exitosos que produzcan alegría. Y aquí en esta ocasión, en las actividades que vienen aquí en secuencia para la jornada, vienen un poco más desarrolladas. Entonces, en este caso, nos dice que en la parte de dialogar con el maestro sobre las nuevas formas de trabajo en el aula, se debe de revisar el apartado Nuestra ruta de estudio para distinguir las características de los proyectos de integración comunitaria y los de desarrollo comunitario. Más adelante, ahí en el libro viene explicada esa ruta, es decir, es esta. Entonces nos explica los tipos de proyectos. Recordemos que estamos trabajando con primero y todavía no conocen al respecto. Entonces aquí se sugiere que se trabaje o que se revisen los tipos de proyectos, las etapas y demás. Luego nos menciona que el desarrollo de los proyectos de integración comunitaria requiere del trabajo del conocimiento en comunidad. Y en diálogo con el maestro nos pide o nos sugiere que comentemos algunas preguntas. Las preguntas que nos propone son: ¿cómo reconocer una situación problemática que requiere ser corregida o solucionada? ¿Por qué es útil identificar el origen de los problemas antes de proponer alternativas? ¿Cuáles son las ventajas de establecer un horizonte de expectativas para lograr cierto resultado? ¿Por qué debe de establecerse una secuencia de actividades para lograr el resultado? Y entonces si ustedes se dan cuenta, estas preguntas son para identificar aquellas áreas de oportunidad para trabajar, en este caso los proyectos de integración comunitaria. Luego viene ya la ruta de estudio, que es la descripción de los diferentes tipos de proyectos, y en la otra actividad, que es identificar situaciones que deben mejorarse para lograr los resultados exitosos que produzcan alegría. Aquí nos da una serie de actividades en donde los estudiantes deben de valorar qué tan sencillo o qué tan complejo es llevarlas a cabo. Por ejemplo, identifico cuando se requiere algún tipo de atención para mejorar. Describo con detalle y facilidad las situaciones problemáticas de diferentes territorios. Describo a dónde quiero llegar o lo que busco lograr con mi apoyo. Organizo diversas actividades para elaborar propuestas de atención. Entonces aquí el estudiante debe de identificar si son sencillas o si son complejas de realizar. Y esto le va a permitir o nos va a llevar a que enliste en su cuaderno las actividades que se les dificultan y que exprese por qué se le dificultan, para que a partir de eso se pueda trabajar al respecto. Y en las actividades para después, básicamente nos dice lo que vamos a ver en la siguiente sesión, que se va a llamar Nuestros grandes aliados. Y ese sería el trabajo para primer grado. Para segundo grado, es muy parecida a la estructura, igual viene
El nombre en este caso es una nueva reflexión personal y colectiva, el pequeño texto. El que haremos es el mismo que primero. Realizarán algunas actividades para identificar aspectos que deban fortalecer para desarrollar de manera personal y colectiva en los proyectos de mejora en el aula, en la escuela y en la comunidad. La secuencia de actividades es la misma, lo único que aquí en el diálogo con el maestro sobre las formas de trabajo en el aula se van a tomar en cuenta las experiencias de primer grado. Y en la otra actividad pues es identificar situaciones que se deben mejorar para lograr resultados exitosos que produzcan satisfacción y alegría. Es el mismo que en primer grado. Igual vienen, los manda a revisar la ruta de estudio para volver a como recordar las características, y igual vienen algunas preguntas en las que pues se debe de fomentar el diálogo con ellos. Las preguntas pues son similares a las de primero, solo que se agregan a una que otra. Por ejemplo, ¿qué explicación debe darse sobre el beneficio de realizar nuevamente algunas actividades después de haber valorado las acciones realizadas y el resultado obtenido? ¿Qué sucedería si no hubiera diálogo o participación de todos los integrantes de una comunidad en la elaboración de una alternativa de solución? Luego viene la parte de identificar situaciones que deben mejorarse para lograr resultados exitosos que produzcan alegría. Igual vienen una serie de actividades en las que los estudiantes deben de valorar qué tan sencillo o qué tan complejo es, para que pues después las enlisten y ellos identifiquen cuáles son las que requieren mayor apoyo y puedan trabajarse a lo largo del ciclo escolar. En actividades para después es lo mismo, solamente nos dice que se va a ver en la siguiente sesión de nuestros grandes aliados. Y para tercero es igual el día 4, una revisión de saberes, el texto introductorio. El que haremos es el mismo que para primero y que para segundo, es decir, van a identificar los aspectos que deben de fortalecer. La secuencia de actividades es la misma, únicamente que aquí al momento de dialogar se van a tomar en cuenta las experiencias pues de primero y de segundo. Luego se van a identificar las situaciones que deben de mejorar, y aquí se le agrega la actividad de describir un proceso personal para atender situaciones problemáticas mediante la realización de proyectos organizados. Y entonces en el diálogo pues igual nos manda a ver la ruta de estudio, y hay preguntas también en las que pues ellos se va a dialogar con el maestro para identificar pues las formas de trabajo, cómo reconocer una situación como problemática que requiere ser corregida o solucionada y demás. Entonces ya no las voy a leer porque pues son preguntas que se van a estar trabajando. Luego, en identificar situaciones que deben mejorarse para lograr resultados exitosos, igual aquí nos da un listado de actividades en los que los estudiantes pues deben identificar cuáles les es como que sencillo realizarlas y cuáles no. Igual van a hacer el listado, y nos dice aquí que pues no deben de realizar estudios especiales, sino a lo largo del ciclo escolar pues van a ir reforzando esas actividades. En describir el proceso personal para atender situaciones problemáticas, pues las invita a relacionar la experiencia con el proceso vivido durante el desarrollo de los proyectos de integración comunitaria y los académicos, a que identifiquen las situaciones favorables que les permitieron obtener los resultados esperados, a distinguir las situaciones en las que tuvieron dificultad, y a cómo ellos pueden establecer procesos personales para el desarrollo de proyectos. O sea, ya no solo dentro de la escuela, sino ya los estamos encaminando pues al trabajo más allá de la escuela. Y actividades para después, pues nos mandan nuevamente con a la siguiente sesión, que es nuestros grandes aliados. Y pues de manera general esa sería la estructura y las actividades de la sesión del día 4 de la semana de inicio. Y ahora les voy a presentar algunas sugerencias de manera general que se pueden aplicar en cada uno de los grados. En cuanto a la estructura, pues ya sabemos qué haremos, y pues aquí dice escribir el objetivo en el pizarrón o presentarlo visualmente. Entonces, como es el mismo, pues ahí se los coloqué para los 3 grados, y pues que nos debemos de asegurar de leerlo en voz alta y preguntar si tienen dudas. En secuencia para la jornada, en la parte de dialogar con la maestra o el maestro sobre formas de trabajo en el aula, los 3 grados trabajan esto. Ya nada más pues sería cosa de completar de acuerdo al grado. Si es de segundo, pues menciona que es con base a las experiencias de primero, y si es de tercero, pues menciona
menciona que con base a las experiencias de primero y de segundo. Y pues la actividad que se les propone son círculos de diálogo reflexivo. Aquí pues vienen las instrucciones: dividir a los estudiantes en grupos, pedirles que se sienten en círculo y explicar que en los círculos de diálogo todos tendrán la oportunidad de expresar su opinión de manera respetuosa. Se les va a entregar a cada grupo 1 o 2 preguntas de las que vienen ahí en el libro de proyectos. Luego se les va a solicitar que reflexionen en grupos sobre la pregunta o las preguntas y que compartan las experiencias, que lleguen a un consenso sobre la respuesta, y pues ya después van a intercambiar las preguntas con algún otro equipo y van a recibir una nueva pregunta para que se vuelva a reflexionar. Entonces después entre todos vamos a reunirnos como en plenaria y pues cada grupo o cada equipo va a presentar pues las respuestas de las conclusiones a las que llegaron pues con respecto a las preguntas que vienen ahí. Luego, en identificar situaciones que deben mejorarse para lograr resultados exitosos que produzcan satisfacción, pues la actividad propuesta es proporcionar a los estudiantes una lista de cotejo con los elementos que el libro de proyectos menciona que se deben de considerar, y ya de manera individual los estudiantes valoran si la actividad propuesta es sencilla y compleja, y pues ya la pueden escribir en su libreta o en una hoja y pues ya la comparten con el grupo pues para establecer algunos acuerdos. Aquí pues igual ya si hay alguna otra actividad particular de cada grado pues ya sería cosa que se la agreguen, y en actividades para después pues realmente no hay tarea, ya por si quieren agregar alguna otra actividad. Y pues este sería el trabajo para el día 4.